Gracias, señor presidente, por la palabra. Muy preocupada con el informe que presentó el secretario de Salud, ya que 2 puntos calientes en la localidad de Suba coinciden con la comunidad muisca, donde tenemos una población adulta, abuelitas y abuelos, que son parte de la memoria de la comunidad, pues que son muy vulnerables. Yo he venido proponiéndole a la alcaldesa y a la administración una ruta de atención diferencial para atender la diversidad étnica, en especial los pueblos indígenas. Si miramos, pues además de todo el problema de la segregación socioespacial, está también el problema de la economía indígena, pues que prácticamente muchos viven de lo que producen al día, como los artesanos, los músicos, y realmente hemos estado realizando en el marco de la Bancada por la Cultura los foros de emergencia cultural, y hicimos unas propuestas en el marco del debate del plan de desarrollo para responder a esta emergencia cultural con medidas concretas. Yo entiendo que la Secretaría de Cultura y de Artes no tengan pues la atención a la población, pero sí, por ejemplo, al día de hoy sería necesario, si existe un censo de los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura de la ciudad de Bogotá. Este es un sector pues que también hace parte de la economía informal, va a ser uno de los últimos sectores que se va a abrir, y me parece fundamental articular con las entidades que están a cargo, digamos, de todas las acciones para atender la pandemia, que se priorice también el sector de la cultura. Por eso también, desde el movimiento alternativo indígena y social, el primer debate que priorizamos fue el tema de los vitales. Yo creo que al igual que muchos concejales y muchas bancadas, coincido en que se le debe dar prioridad al derecho a la alimentación, al derecho humano al agua, al tema de los servicios públicos. Les compartí en una sesión pasada la lamentable situación de una madre afrodescendiente, afrobogotana, víctima también del conflicto armado, a la que le llegó el servicio de agua por 1.500.000 pesos, no tiene cómo pagar el servicio. Lo comuniqué a la empresa de acueducto y alcantarillado. Yo creo que hoy, además del tema de renta básica, debemos pensar también en el tema de los servicios públicos, que tiene un peso muy importante sobre la canasta familiar. Además, el tema del pagadiario creo que es un fenómeno que se está dando en la ciudad y que afecta no solamente a los arrendatarios, sino también a quienes arriendan. Una serie de conflictos que se vienen presentando, por supuesto que ha golpeado con mayor dureza a las mujeres indígenas en Vera, que las hemos visto como después de llegar desplazadas del conflicto armado, pues han tenido que afrontar una situación muy difícil, no solamente en el marco de la pandemia, sino pues todo lo que implica tener el derecho a un hábitat seguro y limpio, un entorno habitacional que les permita también la garantía del derecho a la ciudad y el derecho al territorio. Y creo que este no es un fenómeno solo que afecta a una población vulnerable, sino que también afecta a muchos ciudadanos en la capital que hoy no tienen vivienda. En ese sentido, pues yo quiero nuevamente insistir que necesitamos tomar una serie de medidas que incluyan el derecho humano a la alimentación, el derecho humano al agua, los servicios públicos, incluido el mínimo digital. Es decir, hoy
Creo que el teletrabajo, el derecho a la educación dependen del acceso al Internet. Por supuesto, un mínimo territorial que tiene que ver con garantizar cómo va a ser el derecho a la ciudad, al territorio y a estos mínimos vitales. Y la renta básica yo creo que es un tema central porque reactivar la economía vía demanda creo que es la forma más acertada para mover una economía de intercambio de bienes y servicios, circuitos cortos. En ese sentido, yo creo que si bien se viene avanzando como en el ingreso mínimo, en este fondo, digamos, solidario que creó el distrito, es insuficiente. Necesitamos pensar en la renta básica y en ese sentido, pues yo creo que reactivar la economía vía demanda es una apuesta que debemos hacer y me parece pues que siendo este debate en el marco de la pandemia, creo que pensar en una reactivación económica implicaría realmente considerar una renta básica para la ciudad de Bogotá. Entonces, quiero insistir en la importancia de avanzar en una ruta con enfoque diferencial para la diversidad étnica y, por supuesto, esta serie de medidas que sería el camino de los vitales para superar la difícil situación social, económica y de seguridad que se vive en la capital. Muchas gracias.